Y quiero empezar mostrándole algo que se llama las 7 dispensaciones, que es una explicación de cómo el Señor ha administrado mejor a la humanidad durante las diferentes épocas, los diferentes tiempos, y se ha revelado al hombre. Y estos tiempos se han estudiado porque la Biblia no aparece diciendo dispensación 1, dispensación 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Pero los tiempos sí aparecen cómo Dios se ha revelado a las personas, a la humanidad en esos periodos de tiempo. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, donde Dios se revela a Abraham, y la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, cuando el Señor manda a Moisés a sacar a Israel de la tierra de Egipto, aparecen los 10 mandamientos, todas las leyes, y esta dispensación de la ley, que es la quinta, va hasta el momento en que el Señor Jesús muere en la cruz. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, luego la posterior venida del Espíritu Santo, es donde se da inicio a lo que conocemos como la dispensación de la gracia. Entonces, la dispensación de la ley, hoy no voy a hablar o a enseñar sobre las dispensaciones, solo estoy explicando esto para mostrar que hay unas manifestaciones o una forma como Dios se ha revelado a la humanidad y ha administrado a la humanidad durante toda la existencia de la humanidad, que no son millones de años como algunos dicen en la evolución, son unos miles. Vamos a hablar entonces eso, y ahí la podemos ampliar, aunque ahí bueno, yo la veo que es más pequeña así, ahí se puede ver, ahí, dejémosla allí. Entonces, esta última dispensación de la ley da paso a la dispensación de la gracia con la muerte de Cristo en la cruz. Cristo vino a cumplir la ley. Y es un punto importante solamente como referencia: Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Él cumplió la ley, y al cumplir la ley le da inicio al pacto de la gracia en su sangre, porque la ley no podía salvar a las personas, pero Cristo con su muerte en la cruz sí podía salvar a las personas. Sin embargo, Él dijo que no vino a quitar ni una jota ni una tilde, a quitar ni a abrogar la ley, que todo tenía que cumplirse. Y esto lo digo porque algunas personas tienen la idea, extraña idea, de que el Antiguo Testamento dejó de existir, no tiene vigencia y no sirve para nada. Es falso, absolutamente falso. Lo que ya perdió vigencia fue el pacto de la ley. Es decir, no somos salvos por guardar la ley, no somos salvos por matar corderos, no somos salvos por nada de esto, ni por guardar el día sábado, ni por nada de eso. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos dice, por ejemplo, no matarás. Ahora en el Nuevo Testamento ya podemos matar, ¿cierto? No, sigue vigente, no matarás. Incluso Jesús dijo, si tú le dices idiota, estúpido, fatuo a tu hermano, estás cometiendo homicidio. O sea, los mandatos que estaban en el Antiguo Testamento, a menos que hayan sido un simbolismo de lo que ocurriría en el Nuevo y se hayan cumplido, siguen vigentes. Por ejemplo, el día de reposo, nuestro reposo es Cristo. El cordero que se sacrificaba, Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todo lo que ya tuvo cumplimiento, Jesús lo cumplió, valga la redundancia. Ya nosotros no tenemos que guardar nada de eso, pero los mandatos siguen iguales. Y esto lo digo porque hay personas que usan este argumento equivocado para decir, por ejemplo, que ya no se debe ayunar, porque en el Antiguo Testamento se habla del ayuno, aunque en el Nuevo también, pero dice que no, porque ya Jesús en la cruz cumplió todo por nosotros. Que ya no se debe diezmar, porque en el Antiguo Testamento habla del diezmo, pero en el Nuevo no, aunque en el Nuevo también habla. Pero gente que usa todo esto para tratar de confundir a los demás. Así que le hago ese énfasis. Ok, Jesús entonces cumple la ley, y cuando Él resucita,
entonces da inicio a lo que conocemos como la dispensación de la gracia. Hay un texto en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, vamos a mirarlo rápidamente, por favor. Bueno, le explico, vamos a tener esta enseñanza de hoy en dos partes. Ahorita vamos a tener una parte, luego tendremos un tiempo de oración y luego a la segunda parte. Mateo capítulo 24. En el versículo 1 en adelante, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el fin. ¿Todo esto será qué? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, vamos a leer un poquito más. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y Daniel el profeta habló de esta abominación desoladora en el capítulo 9 versículo 27, el capítulo 11 versículo 31, dice: el que lee entienda. Cuando vean esto, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y vamos a dejar hasta ahí. Capítulo 24 de Mateo. En este capítulo 24 de Mateo, los discípulos están mostrando a Jesús el templo. Dice: qué templo tan hermoso. ¿De qué templo estamos hablando? Es el templo que construyó Salomón, que tuvo un tiempo que fue destruido en parte y luego fue reconstruido en el tiempo de Nehemías, de Esdras. Hubo varios momentos y hicieron varios ajustes. Ese templo todavía distinto un poco en algunas cosas, ahora está allí hermoso, esplendoroso. Por eso ellos le muestran, como cuando alguien va a una ciudad y dice: mire este edificio, mire. Empieza la persona a sacar pecho de las cosas hermosas de la ciudad. Pues ellos tenían un gran orgullo por su templo, aparte de todo que ese templo era el único templo de Israel. O sea, ellos no tenían un templo en cada ciudad, solo tenían un templo, y era en Jerusalén. En las diferentes ciudades tenían sinagogas, pero ellos, o lo que hoy se conoce como sinagogas mejor, pero solo tenían un templo. Y entonces ellos le dicen a Jesús: mira todo esto. Y Jesús le dice: mire, el versículo 2, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús le está diciendo: ese templo va a ser derribado. Y los discípulos, en el versículo 3, le dicen al Señor aparte: Señor, si puede poner de una vez el texto, por favor, el versículo 3. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Que no quedará piedra sobre piedra. Es lo que él les acaba de decir. Llega un día en que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando le preguntan cuándo serán estas cosas, ¿cuándo va a ocurrir eso de que no quede piedra sobre piedra? Es una pregunta. Pero luego dice
¿y qué señal habrá de tu venida? Es una segunda pregunta. Y luego le dicen, y del fin del siglo. Tomando la pregunta anterior, entonces, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces le hacen tres preguntas. ¿Cuándo ocurrirá que no quede piedra sobre piedra? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Y el Señor empieza a responder las tres preguntas en el resto del capítulo 24. Entonces, cuando algunas personas leen el capítulo 24 de Mateo sin entender que son tres preguntas, a veces mezclan todo lo que está ahí y piensan que se refiere a una misma cosa. De hecho, el versículo que leímos al final, que es el versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es el lugar santo? El templo, de lo que les empezó a hablar, el templo que sería destruido. Y él les dice: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, que ya había profetizado Daniel. Daniel dijo que iba a ocurrir algo terrible, y es como este templo sería destruido. Eso ocurre en el año 70. Ocurre aproximadamente unos 37 años después de que Jesús muere. 37 años después ese templo es destruido, años 70 de la era cristiana. Entonces, le estoy hablando de esto porque son unas señales que Jesús dice, o unas profecías mejor, que Jesús dice que ocurrirán, y algunas de esas cosas son señales. ¿Cuántos han visto alguna vez una señal de tránsito? ¿Sí? ¿Alguna? Por ahí más o menos. Si usted ve una señal de tránsito que tiene tres lucecitas, una roja, amarilla y verde, ¿qué es eso? O sea que cuando está en rojo, siga. Pues yo vi un señor que estaba en rojo y... Bueno, cuando está en rojo, pare. Cuando está en amarillo o naranja, que se prepare para parar o para arrancar. Y cuando está en verde, siga. Pero uno, cuando está en verde, de todas formas tiene que hacer así, porque no se sabe, ¿cierto? Es una señal de tránsito que te muestra algo. Hay otras señales cuando uno va viajando así en carretera, dice a 60 kilómetros Cali, luego 40 kilómetros Cali. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Que a 60 kilómetros está Cali, luego a 40 se está acercando a Cali. Hay unas señales que tienen una cosa así como una U al revés, pero con una línea atravesada, transversal. ¿Qué significa? Prohibido girar en U, porque está el de la flechita así, que es así nomás como una L invertida. Prohibido girar a la izquierda o a la derecha, pero la que está la U es prohibido hacer la U o girar en U. Esas señales le muestran a uno lo que puede ocurrir, hacia dónde se dirige. A veces usted ve en la carretera un símbolo así como azul con blanco y una cruz. ¿Qué significa? Que cerca o a esa distancia hay un hospital. Bueno, las señales nos hablan de lo que viene, de lo que se acerca, lo que está por delante, y nos previenen en muchas ocasiones y procuran también protegernos. Cuando Jesús habló aquí en Mateo 24, está hablando de algunas cosas que ocurrirían y que también algunas de ellas servirían como señales. O sea, no ocurren para ser señales, ocurren y van a ser señales. Es decir, cuando estas cosas empiezan a pasar, uno se da cuenta que está cerca. Cali 60, Cali 40, Cali 30, Cali 20, cada vez está ¿qué? Más cerca de Cali. Cuando entonces empieza a ver las señales, se da cuenta que se está acercando a lo que se está diciendo que va a ocurrir. Entonces en Mateo 24 aparecen una serie de acontecimientos que son señales. Y quiero solamente recordarle, porque no quiero centrarme en esta parte, pero quiero recordarle, por ejemplo, lo que dice en el versículo número, leamos desde el 6. Dice: y oiréis de guerras, seguimos en Mateo 24, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? Cali a 60, no ha llegado a Cali. Cali a 40, no ha llegado a Cali, pero está cerca. Entonces Jesús dice: todo esto va a pasar, pero no es el fin.
¿Sí? No es el fin. Entonces, oiréis de guerras y rumores de guerra. Las dos cosas son señales. ¿Cuáles? Las guerras y los rumores de guerra. ¿Qué es un rumor de guerra? Por ejemplo, una guerra es lo que está pasando entre Israel y Hamás. Es una guerra. Y un rumor de guerra es que Irán se va a meter. Y otro rumor de guerra es que Estados Unidos le va a responder. Y otro rumor de guerra es que Rusia se va a meter. Y otro rumor de guerra es que se mete la OTAN. Y otro rumor de guerra es que se mete China. Y otro, o sea, son rumores. Son cosas que se empiezan a decir de todo lo que puede pasar, de una guerra que puede ocurrir. Pero esto no es de ahora. Esto ha pasado por mucho tiempo. Las guerras no son de ahora, las guerras son de mucho tiempo. Pero lo que usted va a encontrar es que van a empezar a ser cada vez más frecuentes. Más frecuentes. Y entonces oirán de guerra, de rumores de guerra. El versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las dos cosas no son lo mismo. Cuando habla de una nación contra nación, allí en el Nuevo Testamento, en el griego aparece la palabra etnos, que se refiere a la etnia, o que es una guerra de tribus, una guerra de poblaciones, una guerra por un sentido de familiaridad o de tribus, como es la guerra entre Ucrania, bueno, aunque esa guerra tiene las dos connotaciones, el de nación contra nación, pero también el de reino contra reino, porque la guerra de reino contra reino se refiere a la parte imperialista, donde hay alguien que quiere gobernar a todos. Entonces quiere extender su territorio más y más y más, anexando más y más tierra. Entonces es una guerra de reino contra reino, pero la guerra de nación contra nación es como la guerra que está viviendo Israel, ¿sí? Como la guerra que vivieron Irak e Irán, como este tipo de guerras que se viven en muchas partes, en África y en varias partes. Entonces dice también que van a oír de estas guerras, y son parte de las señales, que habrá también pestes. Y la palabra pestes nos habla de una palabra más moderna. ¿Cuál sería? Pandemia. Pandemia. Ahora se le llama pandemia, pero las epidemias o las pandemias son las pestes, enfermedades que se salen de control y que matan a mucha gente. ¿Sí? Las pandemias, las epidemias, las pestes no son solamente enfermedades. Enfermedades ha habido y habrá, pero estas que logran matar a mucha gente son parte de la señal. Luego dice: habrá hambres y terremotos. Y cuando hablamos de las hambres, o el hambre, perdón, el hambre, dicen algunos que no entienden por qué hay hambre. Y la razón es porque hay mucha comida. No, o sea, la gente pregunta: ¿por qué hay hambre si hay tanta comida? La comida que se desperdicia o se bota supliría la necesidad de todos los que tienen hambre y sobra. Y eso, hay una razón para esto, y no es el tema de hoy tampoco, pero es una señal de lo que muestra que viene el final. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Todos los días tiembla en la tierra, todos los días. Solamente que hay unos terremotos de baja magnitud o son muy profundos, no causan mayor cosa, solo un pequeño movimiento, pero ocurren aquellos que hacen un gran daño. Y dice el texto, versículo 8: todo esto será principio de dolores. ¿De qué dolores? De los dolores que habla aquí son los dolores de la mujer que está embarazada o encinta, que está a punto de dar a luz. ¿Cuántas mujeres aquí dieron a luz? O sea, parto natural. Parto natural. ¿A qué se refiere la gente cuando dice eso fue todo un parto? ¿A qué se refieren? Que el parto va acompañado de dolores. No es un dolor. Dolores. Son varios. Y cuando aquí habla de principio de dolores, haga de cuenta la mujer que está embarazada, que ya se encuentra en la semana de dar a luz y siente un dolor, y ella dice: vámonos rápido porque ya va a nacer. Y llega y un dolor, y cuando la examinan: no, señora, por ahí mañana usted va teniendo el niño.
No, por ahí en 3 horas, por ahí no sé. Le dicen, porque miran una dilatación por donde el bebé va a nacer y entonces le dicen todavía falta. Y usted ha visto que todas las mujeres se demoran lo mismo en dar a luz, ¿cierto que sí? No, no, ese tiempo es diferente, pero cuando ocurre el primer dolor, asegúrelo, el niño va a nacer, asegúrelo, va a nacer. Lo que va a faltar simplemente es que ocurran más dolores, más seguidos, las famosas contracciones, más seguida, más seguida, más seguida, más seguida, más seguida, hasta el punto que nace. Entonces, cuando Jesús dice esto será principio de dolores, lo que está diciendo es que todo lo que está aquí no va a dejar de ocurrir, va a seguir ocurriendo y va a ser cada vez más fuerte y va a ser cada vez más seguido, más frecuente, más fuerte. O sea, lo mismo va a seguir ocurriendo, va a ser cada vez más fuerte y va a ser cada vez más frecuente. O sea que cuando hablamos de guerras, habrán más guerras y serán más complicadas. Cuando habla de pestes, habrá más pestes. ¿Usted pensó que ya era el COVID lo último? No, habrá más enfermedades como estas, más hambre y todo esto más y más. Y dice el texto, no se sorprendan, son principios de dolores, no es el fin, pero todo esto muestra que se acerca hacia el fin. Ok, quería mostrarle esta primera parte. Ahora quiero que nos concentremos otra vez en la imagen y quiero hablarle un poquito de la parte actual de lo que estamos pasando. En esta parte de acá, donde habla de la gracia, voy a tener que conseguirme un señalizador, donde habla de la gracia, aquí, encontramos, si alcanzan a ver donde dice la gracia, aquí el rojito, por allá. Donde habla de la gracia, en esa parte estamos viendo que esta es la última, es la penúltima dispensación, o sea, el último periodo de tiempo en que el Señor está, el penúltimo periodo de tiempo en que el Señor está haciendo algo sobre la tierra a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y encontramos aquí lo siguiente. Cuando el Señor viene, Él les dice, esperen el Espíritu Santo que Él va a venir. Y en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo viene, son bautizados y arranca la iglesia. Empiezan a predicar por aquí y por allá, son perseguidos, son esparcidos y por donde van predican. Y al final pues empieza la iglesia a crecer, a avanzar. A pesar de las persecuciones, por allá aparece en el siglo IV un señor llamado Constantino, emperador romano, que establece el cristianismo como religión de todo el imperio, uno de los imperios más grandes que han existido en la humanidad y de los más largos. 1400 y pico de años duró ese imperio, 1400, 14 siglos y pico, mucho tiempo. En ese imperio fue donde se establece la Iglesia Católica Romana. Y por eso tiene tanto poder en su momento y todavía conserva algo de eso. Y allí arranca esta nueva etapa que se llama la gracia. Entonces la iglesia empieza a predicar por todo lado. Por allá en el siglo XV aparece un señor que era sacerdote católico llamado Martín Lutero, que hace unas reformas porque dice que no está de acuerdo con ciertas cosas que la iglesia católica dice. Clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde él era el que estaba encargado, las 95 tesis, propuestas que decía esto no debe ser así porque la escritura dice esto. Y empieza lo que se conoce como la reforma. Y entonces es donde empiezan a aparecer ahora las iglesias conocidas como protestantes. Las iglesias protestantes que hoy son conocidas en Colombia como iglesias evangélicas. O sea, nosotros y otros más. Porque lo que empezó con eso fue un movimiento donde la gente empezó a estudiar la Biblia. Hasta ese momento era prohibido para muchos leer la Biblia. La Biblia estaba solo en latín. Martín Lutero es el primero en traducirla del latín al alemán y luego la traducen a otros idiomas. En el siglo XV donde aparece también la imprenta y se aprovecha y se imprime este libro llamado la Biblia, y ya la gente puede empezar a leerla y a darse cuenta de lo que dice. Y cuando la gente se da cuenta de lo que dice, dice lo que la iglesia nos decía
no es así, porque aquí dice algo diferente. Bueno, y empieza todo este movimiento con estos reformadores hasta llegar a nuestro tiempo. Algunos se preguntan por qué el evangelio viene de por allá, de otros países, y no arrancó aquí. Por eso, porque la reforma empezó allá, en Alemania, y por allá estos países empezaron a conocer al Señor, y estas personas, y de allá llegan los misioneros a otros países, entre esos a Colombia. Por eso el evangelio llega así. Ok, entonces todo esto ocurre y estamos viviendo un tiempo que la Biblia dice que son los últimos tiempos, y se llaman los últimos tiempos porque de esos dolores de parto, yo no le puedo decir si estamos en la tercera, en la parte, en la cuarta parte, en la quinta parte, pero se ha avanzado a un punto donde la Biblia dice son los últimos días o los últimos tiempos. ¿Y qué estamos esperando hoy nosotros como iglesia que ocurra? Y ya entro a hablarle de lo demás. Estamos esperando que ocurra algo llamado el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto de la iglesia, que está en 1 Tesalonicenses 4, y hay otros textos más que hablan del tema, que es cuando Cristo viene por su iglesia. Ya no viene a morir en la cruz, viene a buscar a los que le están esperando. Ya no viene como cordero, viene como león, como rey, a llevar a su pueblo. ¿Sí? Viene a llevar a su pueblo, y luego viene lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. Lo pueden ver acá al lado derecho, dice arrebatamiento de la iglesia, y luego acá en amarillo dice segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia ocurre en esta dispensación de la gracia, pero después del arrebatamiento de la iglesia ocurre algo conocido como la gran tribulación, un periodo de 7 años en los cuales se va a ver un gobernante mundial. ¿Va a haber qué? Un gobernante mundial. Esto, cuando se decía muchos siglos atrás, parecía una locura, y hoy todavía algunos pueden creer que es una locura, pero era una locura cosas como las que están pasando, ¿sí? Como que Israel tenga un tratado con Jordania de paz, la nación más grande de entre los árabes, y tienen un tratado de paz. Locura que exista una organización como la ONU, que existió a partir de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, que viene siendo una gobernación mundial, ¿sí? Un gobernante mundial, pero es una institución, no es una persona. Pero luego va a surgir una persona que va a ser un gobernante mundial, al que la Biblia llama el anticristo. No vamos a hablar del anticristo ahora, sí, ese no es el punto, pero le hablo de todo esto para que se dé cuenta. Este anticristo aparecerá como un personaje que propone la paz. Si viene, aparece, según la Biblia, es el primer jinete del Apocalipsis. De los 7 jinetes que aparecen allí, el primer jinete que viene montado en un caballo blanco, que algunos lo confunden con el jinete de Apocalipsis capítulo 19, porque ambos vienen en caballo blanco, pero el de 19 viene con una ropa teñida en sangre y con una espada. En cambio, el del jinete de Apocalipsis, el primero, aparece diciendo que viene a reinar, a gobernar, y después de él lo que viene es la muerte. Ese es el anticristo. Él aparece como un personaje que ofrece paz mundial. ¿Por qué aparecerá ofreciendo paz mundial? Porque en ese momento en el mundo habrá una terrible guerra. Una terrible, terrible, terrible guerra. ¿De dónde surgieron las Naciones Unidas? De la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, la que tuvo que ver con Hitler. ¿Sí? De esa Segunda Guerra Mundial surgieron las Naciones Unidas. ¿Qué podrá ocurrir de una tercera guerra mundial? Posiblemente el anticristo, el personaje que viene ofreciendo paz. Por 3 años y medio, aparentemente paz por toda parte, pero esos últimos 3 años y medio ocurrirá que empieza a pedir que se le adore a él, que él es el que tiene que ser reconocido como si fuera Dios, y empieza a hacer una cantidad de cosas, entre esas a marcar la gente, como está aquí mostrado por aquí abajito, pero como no estoy hablando de eso hoy en detalle. Y al final se dispone y prepara todo un ejército mundial contra Israel en una batalla que se llama la batalla de Armagedón, o la batalla del valle del monte de Meguido. Es un lugar físico real que existe,
¿sí? Eso no es un nombre inventado, existe y se llama igual todavía. Y esa batalla de Armagedón, cuando Israel está sitiada por ejércitos de las naciones enteras, o de la gran mayoría de las naciones, Israel clama a Cristo y Cristo viene. Y es la conocida como la segunda venida. Después de explicarle eso rápidamente, le tengo entonces que hay un niño que pide desesperadamente la ayuda de alguien. Bueno, después de explicarle eso rápidamente, quiero mostrarle qué tiene que ver lo que está pasando en Israel con esto que esperamos que ocurra. O sea, esperamos que ocurra el arrebatamiento, gran tribulación, segunda venida de Cristo. Es lo más cercano. ¿Y qué tiene que ver lo que está pasando con esto? Pues tiene que ver todo, absolutamente todo. En Mateo 24, del 32 al 33, todo esto que le expliqué solamente era como una introducción a lo que vamos a ver ahorita. Mateo 24, del 32 al 33, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Dónde? A las puertas. ¿Sí? Conoced que está cerca, a las puertas. De la higuera. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y qué es lo que está cerca? ¿Qué es lo que se encuentra a las puertas? El Señor Jesucristo habló de esos acontecimientos futuros, algunos que ya ocurrieron, como la destrucción del templo, y otros que están para ocurrir. Cuando dice que está cerca, se refiere a su segunda venida. Está cerca su segunda venida. ¿Y qué es lo que está diciendo? Cuando usted vea la higuera y vea que sus ramas están tiernas y brotan las hojas, el verano está cerca. Así Jesús en otra ocasión le dijo: cuando ustedes ven los cielos y dicen el cielo tiene reboles, o tiene reboles el cielo nublado, como cuando la gente sale por aquí y mira las nubes, dice va a llover. Y hay otros que son más expertos y miran el sol y dicen puro sol de lluvia. Saben interpretar los tiempos, por lo menos en la parte atmosférica, y dicen va a llover, y muchas veces es real, llueve. Jesús le está diciendo: cuando la higuera se ponga sus ramas tiernas y empiecen a brotar las hojas, el verano está cerca. ¿Y sabe quién es la higuera? ¿Y de qué higuera está hablando Jesús aquí? De Israel. ¿Cómo sabemos que está hablando de Israel? Permítame, vamos a adelantarnos aquí para explicarle un poquito esto. En el libro de Jeremías, capítulo 8, versículos 12 y 13. Jeremías capítulo 8, versículos 12 y 13 del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, qué pena. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. En este texto está hablando de Israel como la higuera. En el libro de Joel y en el libro de Oseas también habla de la higuera. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, está hablando de Israel. Y cuando él habla de la higuera, está hablando de Israel. Y es otra señal, Israel. Vamos a entrar un poquito aquí. Este es un tema muy interesante que requiere prestarle también atención. Y es que el Señor está hablando de la higuera como una señal de que estaba cerca, en este caso, su venida. Estamos leyendo el mismo 24. ¿Se acuerda que leímos Mateo 24, pero solo hasta el versículo 15? Ahora estamos leyendo el versículo 32, donde habla de la higuera. Él sigue hablando. Le preguntaron tres cosas: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y le está diciendo: cuando miren la higuera, aprendan de la higuera. Y la higuera es Israel. Vamos allí. Ok, ¿qué está cerca? Está cerca la venida del Señor. Las tres preguntas tienen sus respuestas allí. Más o menos ocurre en el año 70 la destrucción del templo. Por allá en el año 165 hay una situación muy complicada. De hecho, Israel tuvo su último reinado libre
en el último siglo, en el siglo primero antes de Cristo, con Herodes el Grande. En la Biblia habla de varios Herodes, no era el mismo Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes el Tetrarca. Pero Herodes el Grande fue el último rey libre de Israel, siglo primero antes de Cristo. Y luego al morir sus hijos toman los reinados, lo dividen y Roma conquista Israel. Y todo este reinado es anexado a Roma. En el primer siglo, que fue donde vivió el Señor Jesús, ya Israel estaba sitiada y gobernada por Roma. Y había todavía un rey, Herodes, pero no era el otro, era el hijo. ¿Ok? Entonces, el hijo, sí, creo que era el hijo. Entonces, ocurre estas cosas. Años 70, la ciudad, o mejor, el templo es destruido. Por allá en el año, por el emperador Tito, destruye el templo. Y por allá en el año 133 hay una revuelta, o sea, se rebelan los judíos contra este gobierno romano y aparece el emperador Adriano en el año 135, acaba con la revuelta, hace asesinar a todos los líderes de la revuelta y saca a todos los judíos. Ahí es donde ocurre se conoce actualmente con la palabra diáspora, es un exilio. Israel ya había sido exiliado de su tierra en tiempos anteriores, solo que algunos se quedaban en Jerusalén, en las tierras, y otros se fueron a Babilonia, otros se fueron al imperio persa. Pero aquí sale la gran cantidad de judíos por el mundo entero e Israel se queda sin tierra. Año 135. Casi 2000 años, porque fue en el año 1948 donde Israel vuelve a tener tierra. 14 de mayo de 1948 Israel se establece como Estado. Casi 2000 años andando por el mundo, por todos lados, sin tierra. Tremendo, ¿cierto? Entonces, cuando Israel empieza a reverdecer, a florecer, a sacarle hojitas, la higuera empieza a tener hojitas, renuevos, dice, está cerca el verano. Y el verano del que habla ahí, por lo que él viene hablando en el capítulo 24 de Mateo, es su venida. Cuando Israel empiece a volverse a establecer, está cerca la venida. Y eso pasó en el 14 de mayo de 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente. ¿Sabe una de las cosas terribles de la Segunda Guerra Mundial cuál fue? ¿Cuál? El genocidio de los judíos. Más de 6 millones, dicen algunos, mal contados tal vez, de judíos muertos en unos pocos años. Porque no fueron 20 ni 50 años, como 6 años o menos. De 3 a 6 años, donde murieron más de 6 millones de judíos. Judíos de diferentes partes del mundo, especialmente de Europa. Y bueno, vamos a ir mirando poco a poco. Lo que le quiero mostrar con esta parte inicial es que Israel es esa higuera que es una señal que con lo que pase con Israel tiene que hablarle al resto del mundo lo que está a punto de pasar. De ahí sale la frase, de ahí no, pero hay otra frase que habla de esto, que muestra a Israel como el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios. Hay una imagen que tengo por allí que se la pueden colocar, estaría bueno. Y encontramos entonces que después de que Israel empiece a ser establecida y pasen cosas con Israel, está cerca la venida del Señor. Entonces, lo que pase con Israel indica el pronto cumplimiento de las profecías, de las que falta. Entonces, hay varias de ellas. Dice en el libro de Isaías capítulo 66, versículo 8, la imagen de Israel, el reloj profético de Dios. La otra. Señales relacionadas con Israel. Mire lo que dice Isaías 66, 8. ¿Cómo dice? Si lo busca en su Biblia, dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, 8. Le hace el capítulo completo.
La pregunta que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues Sión, en cuanto a Sión, y Sión es una de las palabras con las que se refiere a Israel, por el monte de Sión. Hoy existe algo llamado en Israel el movimiento sionista, que fue este movimiento el que presionó para que se estableciera el Estado de Israel. Y entonces, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Nacerá una nación en un día? Sí, en un día nació la nación de Israel. En un día fue establecida Israel como nación. Realmente fue en vez de noviembre que la ONU decide establecer dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino. En ese tiempo habían ocurrido unas guerras contra el Imperio Otomano, que terminaron destruyendo el Imperio Otomano, y Inglaterra y Francia se quedaron con las tierras que estaban ubicadas aquí. Francia se quedó con Líbano y otra, no me acuerdo, creo que es Irak, y Inglaterra se queda con la parte de Israel que tiene que ver con Palestina, Irak y otro pedacito ahí que no me acuerdo el nombre ahorita. Y estuvieron allí el mandato de ellos, y la ONU se quedó con Jerusalén. Jerusalén se quedó como un territorio internacional. No pertenece a los judíos, no pertenece a Roma, no pertenece a Palestina, es internacional. Lo gobierna la ONU. Así es Jerusalén actualmente. Por eso la capital de Israel no es Jerusalén. ¿Cuál es? Pastor, yo no me sé la capital de Colombia. ¿Cuál es la capital de Israel? Pastor, no me mire que me da pena. Tel Aviv. Tel Aviv es la capital de Israel actualmente. Tel Aviv es la capital de Israel. Usted escucharon una noticia donde Donald Trump puso una embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. ¿No escucharon esa noticia? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que estar pendiente, porque él está reconociendo el valor y la importancia de Israel como nación. Resulta que esta es una señal, que Israel se convirtió en una nación en un día, después de casi 2000 años de estar sin nación. Casi 2000 años sin tierra. Eran israelitas, judíos, mejor, por toda parte, sin tierra. Claro, llegaban a Inglaterra, donde sea y compraban, y ahí estaban, pero no eran un estado, no eran una nación. Isaías, escrito más o menos 600 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 2600 años atrás, Isaías está diciendo que en un día nacería la nación de Israel. 2600 años atrás, y eso fue cumplido, y en un día nació Israel como nación, 14 de mayo de 1998. Otra profecía que ya fue cumplida, Isaías 11 del 11 al 12. Isaías 11 del 11 al 12. Asimismo, puede colocar pronto el versículo, el texto. Isaías 11, 11 al 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. ¿Los qué? Aquí usa una palabra interesante: desterrados. Ya no tenían tierra, ya no tendrían, porque cuando esto es escrito ellos estaban en su tierra, estuvieron hasta el siglo I antes de Cristo, aún estuvieron en la tierra hasta el año 135 después de Cristo. Pero aquí está diciendo esta palabra profética que ellos iban a estar desterrados, y de todas esas partes los desterrados de Israel los reunirá, dice, y reunirá a los esparcidos de Judá. ¿De qué parte? De los 4 confines de la tierra. ¿Sabe dónde hay judíos en el mundo? En casi todos los países. Hasta en Colombia hay judíos. Aquí en Latinoamérica, uno de los países con más judíos es Argentina. Entonces,
en muchas partes. Entonces los traerá de los cuatro confines de la tierra. Una profecía que empezó a cumplirse. Mire, desde los siglos 12 en adelante empezaron a regresar judíos de toda parte a lo que se conocía en ese tiempo todavía como Palestina. Empezaron a regresar, a regresar, a regresar. No por gusto, la mayoría de ellos era porque los sacaban de los países. Había una situación donde se consideraba que una nación era nación porque tenía un lenguaje, una religión y una tierra. Y entonces consideraban algunos que Israel interrumpía eso en sus propios países. Entonces lo sacaban. Y empezaron a llegar. Y una de las llegadas más grandes fue cuando ocurre el genocidio. Empieza a llegar gente de toda parte. Ya había gente en Palestina y habían comprado territorios por dinero. Generalmente estaba habitada por palestinos, digamos esa palabra, y cristianos. No, palestinos no, musulmanes y cristianos. Y entonces ellos empezaron a comprar tierra y aunque había una preocupación, pues los dejaron ingresar, siguieron ingresando y llegó más gente, pero muchos de ellos exiliados, los sacaron de Francia, los sacaron de Inglaterra, los sacaron de casi todas las partes de Europa. La mayoría se quedaron entre Polonia por allá y luego ya vinieron para acá, hacia esta tierra. No todos los judíos no viven en Israel en este momento, pero hay cerca de 10 millones, dicen algunos, otros hablan de 10 millones que viven en Israel, pero no son todos. Entonces ellos empezaron a llegar más, casi 10 millones de personas que están allí retornando a su patria, y ese es un cumplimiento de una palabra que está allí en la Biblia. En el libro de Isaías 27:6 dice otra profecía cumplida. Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, ¿sí? Florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Una profecía cumplida. Resulta que antes de que los israelitas retornaran a esta tierra, esa tierra no era nada agradable, no era nada apetecible. Es más, los que conocen la tierra dicen: usted está en la parte palestina y ve toda la miseria, la escasez, la necesidad, la pobreza, el desierto, y cuando ya entra a Israel, eso parece un país diferente, o bueno, es un país diferente, una tierra distinta, y es la misma tierra. Usted mira el mapa, usted ve Colombia y las divisiones políticas, o sea, lo que divide un departamento del otro son un poco de curvitas, un poco de cosas así, ¿cierto? Allá usted los países los ve así, con una línea recta, porque no es una división geográfica, sino que esos países han sido divididos y requete. Cada imperio que llegaba cogía, los macheteaba. Usted mismo encuentra en África, usted las divisiones de África las encuentra así con líneas rectas, no así como la división del río y de no sé qué, no, como lo partían. Y entonces los que han estado y hablan de esto dicen: usted sale de la parte palestina y entra a la parte israelí y es totalmente diferente. Acá hay prosperidad, acá hay abundancia, acá hay riqueza, acá hay frutos, y en el otro lado no lo hay. ¿Y qué pasa con esto? Es la misma tierra. Entonces algunos dicen que tienen que ver el aumento del porcentaje de lluvia en Israel. Empezó a aumentar el porcentaje de lluvia. Por otro lado, las investigaciones. Israel es una potencia científica en el mundo, científica y también tecnológica. ¿Usted ha escuchado hablar alguno del sistema de riego israelí? No. Bueno, de pronto habrá escuchado lo otro: unas mangueritas que colocan delgaditicas que gotean cerca de la raíz de la planta. La gotica. No es el poco de agua, no, la gotica. Es un sistema de riego israelí. De muchos años atrás lo inventaron ellos. Ellos hicieron que sus plantas pudieran ser resistentes al agua salada y riegan mucho de sus cultivos con agua salada y dan unos frutos
Dicen cifras como estas, que estas ya están viejitas, no tengo unas cifras actuales, que más o menos sus exportaciones anuales de fruta, eso fue así ya como 4 años que yo averigüé, lo tenía por aquí, eran alrededor de 800 millones de dólares en frutas que vendían hacia Europa, y flores y plantas ornamentales. Mire el mapa, y usted encuentra esa zona naranja, amarilla, desierto, y unas partes verdes donde está Israel. ¿Cómo ellos logran producir comida, flores, frutas en esa tierra donde no se producía nada de eso? Entonces, cuando la Biblia habla diciendo que echará raíces, florecerá, echará renuevos y la faz del mundo llenará de fruto, se cumple literalmente como Israel exporta. ¿Sabe cuándo un país exporta algo? Cuando tiene demasiado, suple su necesidad interna y puede sacar más allá. Y entonces también habla en Ezequiel 38, versículos 12 y 13, dice: pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora, 38, 12, bueno, leámoslo. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, el 13, que se hace de ganado, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Y es lo que pasa con Israel. Llega a una tierra desértica que está ubicado en el centro de la tierra. O sea, mire el mapa. Y entonces uno dice, esto se cumple. Como una nación, saque cuenta, 1948, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? 2023, ¿cierto? Para no equivocarme, 1948. Un país que tiene 75 años, como un país que tiene 75 años, es una potencia mundial, muy rico, potencia en armamento, potencia nuclear, potencia científica, potencia tecnológica, en 75 años. Cuando vean la higuera, que su rama está tierna y sus hojas empiezan a reverdecer, está cerca el verano. O sea, lo que pasa con Israel no es una cosa sin precedentes o sin ninguna razón. Dios está haciendo algo porque acerca el cumplimiento de las cosas. Quiero que entremos a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Hay otra por acá que no les quise compartir acerca de cuando Israel establece, porque en la Biblia habla que se usará el ciclo como dinero para la ofrenda que se le dará al gobernante. Israel en el año 1980 estableció el ciclo, que la palabra que se utiliza hoy es la palabra shekel o sekel, es la moneda israelí, vale 1000 y pico de pesos colombianos. O sea, 100 shekel o sekel son 100.000, 102.000 pesos, algo así. Es una moneda importante en 75 años. Y que valga todo eso. Ok, pero eso no lo vamos a leer ahorita. Pero vamos a mirar la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y aquí haremos una pausa para seguir con la oración y lo demás. Ok, vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 27. Los que están dormidos digan amén. Uno aquí se da cuenta de todo. Bueno, yo no estoy aspirando a que usted se memorice lo que yo estoy diciendo, pero sí aspiro a que usted tenga en cuenta lo que está ocurriendo, que no es nada sin sentido. Es muy importante. Ya le voy a explicar cuando entremos aquí a hablar de esta guerra. No hemos hablado de ese punto.
Pero ¿qué dice Daniel 9:27? Yo quiero mostrarle primero como lo que la Biblia dice. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este solo versículo, porque la profecía habla en todo el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Espérenme aquí que no me prende. Ya. La profecía de las 70 semanas empieza en el capítulo 9, bueno, y hay otros capítulos anteriores que está hablando de cosas similares en Daniel, pero permítame, quiero leerle la primera parte de este capítulo que dice, permíteme. Bueno, mientras se lo encuentro le voy explicando. Esta profecía Dios se la da al profeta Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén, que es la santa ciudad para ellos. Yo quiero leerle solo ese versículo, no todo. Ya, capítulo 9, versículo 24. Ahora sí, 70 semanas, Daniel 9:24, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Según este pequeño resumen del versículo 24, con las 70 semanas se debería haber acabado el mundo y el Señor debería haber empezado a reinar en la eternidad como tal. Porque al final de las 70 semanas dice ungir al santo de los santos. ¿Y cuál es el santo de los santos? Jesucristo. Entonces dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad. Y esta es la parte de por qué Israel se vuelve tan importante para el mundo entero. Porque la profecía que Dios da a Israel en las 70 semanas y lo que Jesús habla de Israel como la higuera, está mostrando el final del mundo. Israel es un símbolo, es una señal, es un instrumento, pero con lo que pase con ellos muestra el final del mundo. Entonces le está diciendo sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, lo que pase con este pueblo. ¿Para qué va a pasar esto? Para terminar la prevaricación. La Biblia dice que el Señor en 1 Corintios 15 que destruirá todos los enemigos del Señor, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y lo que está diciendo es que le pondrá fin a la prevaricación. Todo lo malo que surgió por el pecado el Señor lo quita y establece las cosas de nuevo. Esto es al final de la profecía de las 70 semanas. Dice poner fin al pecado, expiar la iniquidad. ¿Quién expía la iniquidad? ¿Quién quita el pecado? Cristo. Entonces le dice que en esas semanas va a pasar esto. Se sella la visión, se sella la profecía. ¿Y qué significa? Termina toda la profecía. Ya no hay más profecías. De hecho, las últimas profecías de la Biblia lo que dicen es que el Señor juzgará a las naciones de la tierra y empezará la eternidad. No hay más profecías, porque ahí se sella. Ahí es lo último. No sigue nada más sobre esta tierra, solo en la eternidad con el Señor. Y entonces dice que al final de la profecía se ungiría al santo de los santos. ¿Qué tiene que ver esto con Israel? Pues que esa profecía de 70 semanas, cada semana equivale a un periodo de años. Cada semana equivale a un periodo de 7 años. Algunos lo llaman las 77, las 70 sabúas, como aparece en el hebreo, 77, 70 semanas, que era un periodo de 490 años. Y todo ocurrió desde que salió la orden para reedificar el templo. Usted se lo lee luego, Daniel. Y luego quedaba la última semana. Si me vuelven a colocar la imagen de donde dice las 3 últimas dispensaciones, quedaba la última semana. Si las 70 semanas, cada semana es un periodo de 7 años, entonces la última semana, ¿cuántos años son? Son 7. Otro día hablaremos de las 70 semanas o hablaremos de la gran tribulación en detalle. Pero si usted lo encuentra aquí, a esta parte de acá,
aparece entonces este periodo de 7 años dividido en 2 tiempos de 3 años y medio cada uno. Las 70 semanas. ¿Por qué si eso aparece por allá en Daniel? Jesús muere por allá en el año 33. ¿Por qué todavía falta una semana por cumplirse? ¿Por qué no se cumplió la última semana? Hay varias cosas. Una principal, Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Estamos ahí? Si usted quiere se puede levantar, se puede estirar y luego... Listo, Juan 1, 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado o les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Paso a paso. Cuando dice a lo suyo vino, está mostrando que Él vino a salvar al mundo, principalmente salvando a Israel, lo suyo. Y luego dice, pero los suyos, que es la nación de Israel, no le recibieron. Y hay varias cosas que se desprenden de allí. La Biblia muestra cómo Israel, a través de sus líderes, rechazan a Jesús como el Mesías. Y si usted busca noticias de Israel actualmente, ellos están esperando el Mesías. Para ellos el Mesías no ha llegado, porque Jesús fue rechazado. Él no era el Mesías para ellos y todo lo que está escrito alrededor de esto. Entonces, y Jesús viene, muere por las naciones, muere por Israel. Jesús le dice a los discípulos: vayan por todas las ciudades de Israel, no entren en caminos samaritanos, no vayan por caminos de gentiles, primero a las ovejas perdidas de Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Eso hizo que el evangelio pasara a las naciones de la tierra, entonces a todos los que le recibieron. Se lo voy a mostrar en otro texto que está en Romanos. Romanos capítulo 11, versículos 22 y 27. Romanos 11, 22 al 27. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿De quién está hablando? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ahora ya aquí aclara lo que hasta ahora es una metáfora. Dice que ha acontecido ¿a quién? A Israel. ¿Qué le aconteció? Endurecimiento en parte. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá ¿de dónde? De Sión el libertador. ¿Y qué hará? Apartará de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Apartará de Israel la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y este es un texto bien tremendo, porque este texto lo que está diciendo es que Israel, por su incredulidad, fue desarraigado del olivo, ¿cómo lo llama aquí? Natural. No, porque el olivo silvestre dice que son los gentiles, ¿sí? Los gentiles no son el olivo puro, digamos, son los gentiles los que están sin las promesas, y hasta ese tiempo era así. Las promesas de Dios y todo el pacto era con Israel. Luego, cuando Israel lo rechaza, esto pasa a todas las naciones de la tierra, a todos los que le recibieron. Y entonces aquí dice que como ellos por su incredulidad fueron quitados,
aún si dejan de permanecer en incredulidad, serán otra vez injertados. Injertados. Y dice, y ustedes que son por naturaleza olivo silvestre, contra naturaleza fueron injertados en el buen olivo. Por allá en Isaías ya profetizaba eso. Los pondré en celos con un pueblo que no es pueblo. Los judíos fueron puestos a celos, o se generó un celo con el pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? El resto del mundo. Los que no son judíos. En ese tiempo así se le llamaba. Y entonces él está hablando y muestra cómo los gentiles, las naciones gentiles, todos los que no son judíos, creyeron en el Mesías. No estoy hablando de todos, sino que entre todas esas naciones. Mientras que Israel lo rechaza, todos los demás aceptan, o muchos de los demás aceptan a Cristo como el Señor, el Salvador, y son injertados en el buen olivo. Y entonces ahora dice la Biblia que nosotros somos hijos ¿de quién? De Abraham. Porque fuimos injertados en el buen olivo, en las promesas, en el pacto. Ahora nosotros somos hijos de Abraham. El cristianismo, el judaísmo y el islamismo provienen de Abraham. ¿Y sabe qué son esos tres grupos? Las tres religiones más grandes del mundo. Esos tres grupos ocupan la mayor parte de la humanidad: cristianos, judíos y musulmanes. Ahora, nosotros fuimos injertados en ese buen olivo que dice aquí. Y luego entonces lo aclara diciendo, mire, ¿qué es lo que significa esto? Y le está diciendo a la iglesia, ojo, que ustedes no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Este endurecimiento que le ocurrió a Israel es en parte. Y cuando dice que es en parte, está diciendo que no van a estar endurecidos para siempre. Ellos rechazaron al Mesías. Cuando Jesús vino, si ellos aceptan al Mesías, corre la última semana y se cumple todo. Pero cuando ellos rechazan al Mesías, el reloj se detiene. Por eso se le llama a Israel el reloj profético de Dios, porque falta una semana por cumplir de lo que Dios va a hacer con ese pueblo y con esa ciudad, Israel y Jerusalén. Falta una semana por cumplir. Como este pueblo no aceptó al Mesías, y solo habrá una ocasión cuando aceptarán al Mesías como pueblo, porque muchos judíos sí aceptaron a Cristo. ¿Sí? Los 12 discípulos, ¿quiénes eran? Judíos. ¿Sí? Y la primera iglesia fue judía, pero fueron unos poquitos. Sus propias autoridades lo rechazaron. Estas palabras son terribles. Cuando Pilato dice que en Jesús no encuentra ninguna culpa, se lava las manos, dice, yo estoy limpio de la sangre de este hombre. Y dice por allá uno de los sacerdotes, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre. Qué maldición tan terrible que se echaron encima. Terrible. Ese pueblo ha sufrido lo que usted no se imagina. ¿Y sabe por qué no ha dejado de existir? Por las promesas hechas a Abraham. Y porque con ese pueblo Dios va a cumplir lo que tiene para todo el mundo. Es una cosa loca, pero es así. Entonces, ellos estarán endurecidos por un tiempo, pero luego ese endurecimiento se quitará. Y mire lo que dice aquí, porque aquí lo muestra. Dice, hasta que haya entrado, estoy en el versículo 25, la última parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿Y cuándo entrará la mayor cantidad de gentiles en el reino de los cielos? Señor, cuando se conozca la palabra. Pero ¿cuándo entran al reino de los cielos? Aunque sí ya somos parte, en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces póngale cuidado a esto, porque son varias cosas que están unidas. Resulta que Israel está endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto lo dice la palabra porque Dios sabe que va a pasar así, no porque el Señor ordenó que pasara así. ¿Cuándo entrará la mayor cantidad de gentiles? Si me ponen la imagen otra vez, la mayor cantidad de gentiles que entrarán allá será en el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18.
dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por cuanto decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a aplicar este versículo 18. Dígale a que está a su lado: anímese que Cristo viene por nosotros. No, pero lo agarré dormido, qué pena. Ya se despertó, ahora sí dígale: anímese que Cristo viene por nosotros. Ha ocurrido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La gran parte de gentiles que entran al reino de los cielos, esto ocurre en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué significa? Que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el texto, todo Israel será salvo. Pensé que había hecho pregunta. No le entendí lo que había dicho. Mire, ¿quién es el Salvador? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién puede salvar a Israel? ¿El Chapulín Colorado? Cristo. ¿Cómo puede todo Israel ser salvo? Entonces ahí viene el tema. Porque resulta que cuando ya ocurre el arrebatamiento de la iglesia, aparece el anticristo. Y el anticristo aparece en un tiempo de guerra en el mundo, ofreciendo aparente paz. Miremos esto como está. Si Hamás ataca a Israel, la razón es que ellos juraron, y en su constitución en el año 1990 y algo, 93 creo, ellos establecen diciendo que van a borrar a Israel de la faz de la tierra. Y el país de Irán dicen exactamente lo mismo. Los otros no lo dicen así. Le quiero aclarar algo. Los países árabes son los que hablan árabe, y la mayoría de ellos son musulmanes. El musulmanismo es la religión. Entonces, musulmán es la religión, árabe es la nación. Hay muchos países musulmanes que no son árabes, ¿sí? Y no todos los árabes son musulmanes. Los israelíes, todos no son judíos, porque el judaísmo es la religión. Entonces hay israelitas que son judíos, practican la religión judía, y otros israelíes son israelíes, ateos o cualquier otra creencia que tengan. Sí existen, claro. Entonces encontramos que Hamás ataca a Israel y quiere borrar a Israel. Por eso Israel dice estas palabras: tenemos que destruir a Hamás sí o sí, porque o son ellos o somos nosotros. Y entonces, ¿dónde aparece? Porque ¿quiénes son los que favorecieron el establecimiento de Hamás? Egipto, que tiempo atrás, eso han habido guerras. Israel en 1948 es establecida como nación, y empieza una guerra. En el año 1967 hay otra guerra, 6 días, Israel los derrota y se queda con parte de unos territorios. En 1983 otra guerra, 1973, 6 años después, otra guerra y otra guerra y otra guerra. Ha sido guerra tras guerra con algunos lapsos de calma. Pero esta guerra de ahora es complicada, porque lo que hicieron ellos ha despertado esta respuesta israelita para destruirlos. Y entonces donde aparecen ahora Irán diciendo que si se meten en Gaza y si destruyen a Gaza o destruyen a Hamás, entonces ellos van a atacar a Israel. Si Irán ataca a Israel,
ya están los barcos, algunos de Estados Unidos en las costas, y Estados Unidos ataca a Irán. Si Estados Unidos ataca a Irán, Rusia ataca a Estados Unidos. Si atacan a Estados Unidos, la OTAN ataca esos son los aliados. Inglaterra, Francia, Alemania, todos esos países son de la OTAN. Y Colombia. Casi. ¿Y sabes qué significa eso? Una guerra mundial. Eso es una guerra mundial. Este es el rumor que existe ahorita. La guerra es Israel-Hamás. El rumor es tercera guerra mundial. Ese es el rumor. Si viene esta tercera guerra mundial, lo más seguro es que termina en el anticristo sitiando a Israel para acabarla, porque quieren acabarla como sea. Pero cuando Israel está sitiada por todas las naciones de la tierra, claman a Dios y dice que vendrá de Sión el libertador. Zacarías capítulo 14. Miremos hoy y paramos esta primera parte. ¿Quieres saber la segunda parte? En un ratico seguimos. Dice Zacarías 14:1: He aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová es la segunda venida de Cristo. Como ese no es el tema de ahorita, no le puedo mostrar los pasajes, pero el día de Jehová es la segunda venida de Cristo. El día de Jehová viene en medio de ti, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y usted lo lee en Apocalipsis, todas las naciones reunidas contra Jerusalén. Y aquí está en Zacarías, mucho tiempo atrás. Para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más del resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén y al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al monte, al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Es la segunda venida. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá al caer la tarde que habrá luz. Acontecerá también aquel día que será de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Permítame, me adelanto por aquí un poquito más. Quiero mostrarle. Espéreme. Permítame un momentico. Está hablando entonces aquí cómo el Señor vendrá, pero primero ocurre que las naciones se ponen contra Israel. Ya, Zacarías 12, el mismo libro, pero el capítulo 12, perdón. Ahora si leamos esta parte, capítulo 12 de Zacarías, dice versículo 8: En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, el que en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? Y de oración. Y mire lo que dice el texto: y mirarán a mí. ¿A quién? A quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí. Bueno, y empieza a leer. Eso es impresionante, porque cuando el anticristo se manifiesta,
Y al final de estos 7 años reúne naciones, ejércitos de las naciones para atacar a Israel. Eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis también. Dice aquí que Dios derrama espíritu de gracia y de oración sobre Israel. El endurecimiento en parte se acaba ese día, porque ellos clamarán. Y cuando claman, el que viene a salvarlos, ¿sabe quién es? Jesús. Y verán al que traspasaron, mirarán y lamentarán. ¿Por qué lamentarán? ¿Cómo es posible que después de 2000 no sé cuántos años nunca aceptamos al Mesías que ya había venido? Jesús era el verdadero Mesías. Y lamentarán y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como se aflige por hijo primogénito. Será una cosa impresionante, porque ese día que Israel clama, Israel conoce que Él es el Mesías, e Israel será salvo, porque aceptarán a Jesús como el Mesías. Ese día. Por ahora pausemos allí nomás. Pongámonos en pie, por favor. Gracias.